Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de congregarnos con libertad, tener vida, tener salud. Y Señor, pedimos que en este tiempo que estamos pasando, que es un poco difícil como país, como ciudad, que tú nos des sabiduría, Señor, para no solamente, Señor, pues tener nuestra confianza y nuestra paz en ti, y saber, Señor, que solamente de tu mano saldremos adelante, Señor. Danos la fortaleza, Señor, pero también danos corazón y amor para compartir con otros, Señor, desde una perspectiva de vulnerabilidad, que también nosotros somos vulnerables, que también nos da miedo, que también a veces nos sentimos mal, pero que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a compartir esto con otras personas en medio, Señor, de estas circunstancias difíciles. Y gracias, Señor, porque es tu paz y tu Espíritu Santo quien está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Abra su Biblia, por favor, en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 3, por favor. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3. Los títulos, ¿me puedes poner, por favor? Perfecto. Hoy vamos a hablar acerca, cada semana planteamos una pregunta. Bienvenida, adelante. Esta pregunta tiene que ver con una opción que tú tienes que tomar, algo que tú tienes que hacer en tu vida. Y hemos hablado, ¿verdad?, de varias preguntas que hemos hecho todos estos domingos. La pregunta de este domingo es una pregunta un poco curiosa. La pregunta es, ¿trabajar o flojear? Porque esta es la opción. O trabajas, te esfuerzas en algo que es aquello en lo cual tú obtienes tu ingreso, o eres una persona un poco floja. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres tú? Y esto vamos a hablar, la ética del trabajo. ¿Qué dice la Biblia del trabajo? Y esto es muy importante, hermanos, porque dedicamos 40 horas a la semana o más para trabajar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que responder bíblicamente si es el trabajo la manera como obtenemos nuestro ingreso. ¿Qué dice la Biblia del trabajo? ¿No es cierto? Resulta que en las últimas épocas hay una nueva adicción. Ya tiene algunos años, ¿verdad? Esta adicción se llama en inglés workaholic. En español le encontré una traducción que creo que es correcta: trabajólico. Soy trabajólico, si alguien fuera así, ¿verdad? Este es una gran necesidad de depender y estar trabajando todo el tiempo. Te haces adicto al trabajo. La estadística dice que ha crecido muchísimo esta adicción en los últimos años, tanto que aproximadamente se habla de un 12% de las personas en edad activa, en edad productiva, que son workaholics o trabajólicos, sería el término. Y bueno, encontré un test, algunas preguntas. ¿Conoces a alguien así? A veces de que está todo el tiempo trabajando y la oficina y sí, es que mi trabajo, lo mejor es mi trabajo, y que todo lo obtienen de su trabajo. El día que se quedan sin trabajo casi se suicidan, ¿no? Porque pierden su identidad, pierden su valor, pierden su estatus. Algunas preguntas. ¿Eres un adicto al trabajo? ¿Sueles retirarte de tu trabajo después de la hora de salida? Una pregunta que te ayuda a saber si eres trabajólico. ¿Suele llevarse trabajo a su casa? ¿O ya vives en el trabajo? Hay gente que tiene la pasta de dientes. Yo llegué a tener, hermanos, creo que no fui trabajólico. Llegué a tener varias corbatas. Porque había una época que tuvimos que estar ahí por una cosa del trabajo, mucho tiempo. Hay gente que tiene corbatas, tiene camisas, plancha, o sea, toda la cosa, ¿no? ¿Lo llaman con frecuencia de su trabajo a su casa? Otra pregunta. ¿Siente que hace algo incorrecto si se retira del trabajo antes de la hora de salida? Hay gente que no se puede, no, ¿cómo me voy a ir, verdad? Y me acuerdo que en la oficina decían,
¿Y por qué tan temprano? Yo les decía, pues ya es la hora de salida, ¿no? Las vacaciones les resultan interminables. O sea, que se va de vacaciones, finalmente, ¿no? Y les resultan ya se quiere regresar de las vacaciones. Se queja continuamente de la falta de tiempo que no le queda, que no tiene para sus cosas personales. Sus conversaciones suelen ser casi siempre sobre asuntos de trabajo. Si has respondido sí a dos o más de estas, posiblemente estés en peligro de ser un trabajólico. ¿Pero qué dice la Biblia del trabajo? La cultura popular nos enseña, hay una canción muy famosa que dice que el trabajo Dios lo hizo como castigo. Y la canción propone, y el trabajar yo se lo dejo todo al buey. Dice la canción. ¿El trabajo es una maldición? Bíblicamente hablando, el trabajo fue inventado antes de la caída del hombre. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dice la Biblia que Dios los bendijo y le dijo al hombre, vas a trabajar y vas a guardar y cuidar el huerto que yo te estoy dando. Y hermanos, tenemos una responsabilidad de cuidar la creación que Dios nos ha dado. Y hermanos, es una predicación de otra cosa, pero es parte de esto. Ciertamente en la caída lo que trajo fue que el trabajo iba a ser más difícil. Porque entonces Dios le dijo a Adán, ahora con el sudor de tu frente vas a producir. Espinas y cardos producirá la tierra, o sea, te va a costar más. O sea, el trabajo ya existía, pero ahora la maldición de la tierra es que nos va a costar más. Y efectivamente todos podemos decir qué difícil es ganar el dinero, ¿no es cierto? ¿Qué cuesta a veces ganar el dinero? Sí, es difícil. Pero el trabajo no es una maldición. El trabajo bíblicamente es una bendición de Dios. Y si tienes un trabajo, gloria a Dios, eres bendecido por el Señor. ¿Qué dice la Biblia entonces del trabajo? Vamos a leer 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Leamos por favor versículos del 6 hasta el 12. Fíjate cuántos versículos y otros más que vamos a ir viendo un poquito más adelante. 2 Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 6. Dice así, lo voy a leer yo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. ¿Sabe lo que quiere decir de balde, no? Gratis. En mexicano, de gorra. Dice la Escritura, no comimos de gorra o gratis el pan de nadie, sino que trabajamos, ¿cómo? Con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y hago una pequeña pausa aquí. Lo que estaba pasando era lo siguiente. Esta iglesia tenía una claridad de la venida de Cristo. Ellos decían, Cristo viene pronto. Y creo que todos nosotros estamos de acuerdo, ¿no es cierto que Cristo viene pronto, hermanos? Viene pronto Cristo. Pero algunos hermanos me han dicho, bueno, como ya viene Cristo, ¿para qué trabajo? ¿Para qué estudio? Pues ya para qué, ¿no? Porque si ya va a venir Cristo en unas 2, 3 semanas, en un mes, algo así, ¿verdad? Pues ya mejor no trabajo. Y estos hermanos entonces habían dejado sus trabajos. Eran de Tesalónica, no eran mexicanos, Y estas personas no querían trabajar. Y entonces venían con la iglesia y decían, hermanos, es que yo no estoy trabajando porque ya viene Cristo, pero necesito que la iglesia me ayude. Necesito que la iglesia me dé, porque bueno, yo estoy sirviendo a Dios, ¿verdad? Y yo no trabajo. Vamos a ver qué dice Pablo. Eso le llama Pablo andar desordenadamente. Versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. ¿Qué dice ahí? Si alguno no quiere trabajar, wow. Esto deberíamos de ponerlo en nuestras casas, hermanos, ¿no? Porque tenemos una cultura de flojera, tenemos una cultura de que a veces los chicos, ¿verdad? Están en casa, bueno, están estudiando, está bien, ¿verdad?
Pero luego tienen 20, 30, 40 años y siguen ahí. Mami, ¿me lavas la ropa? Entonces, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? En tiempos de Pablo, el que no trabaje, que no coma. Es fuerte la Biblia, hermanos. Esta frase fue tomada por Carlos Marx y aparece en sus escritos. Si usted va al Palacio Nacional, ahí está el mural monumental de Diego Rivera, la escalinata de Palacio Nacional. Del lado izquierdo, Diego Rivera proponía una sociedad comunista y ahí aparece la frase: el que no trabaje, que no coma. Yo creo que él ni sabía que estaba en la Biblia, si no, no lo hubiera usado. Leamos un poco más. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan, ¿cómo? Desordenadamente, no trabajando en nada. Y la gente que anda no trabaja, ¿qué hace? Sino entremetiéndose en lo ajeno. Ahí andan de chismosos, hermanos. A los tales, a esas personas, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El día de hoy vamos a ver 4 principios acerca del trabajo. ¿Qué dice la Biblia del trabajo? Y vamos a extraerlos de aquí, de este pasaje de la Escritura y otros más que vamos a estar viendo. Y número 1, le presento el primero de una vez. Trabajar es para la gloria de Dios. El trabajo es algo que Dios dejó y tenemos que hacerlo como todo lo que hacemos, sea comer, sea beber, sea estudiar, sea a lo mejor atender tu negocio. Hazlo para la gloria de Dios. A Dios le agrada el trabajo. A Dios le gusta que seamos productivos. Y déjeme enlazar aquí un montón de cosas. Sin duda, si tú trabajas, debes entender que es para Dios. No es para tu jefe, no es para la empresa, no es por el gobierno que trabajas. Trabajas para Dios. Claro, debes de cuidar la empresa y cuidar el gobierno donde tú trabajes, pero estás haciéndolo para Dios. Y tienes que tener esa conciencia en tu corazón. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo para la gloria de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Ahora, los que estudian, levanten la mano aquí los que están estudiando, todavía. Algunos como que le dudan, ¿no? Pero ahí está, muy bien. Los que estudian, háganlo para la gloria de Dios también. Tienen ustedes que tratar de ser buenos estudiantes, los mejores estudiantes si fuera posible. A veces la capacidad no ayuda tanto, pero esfuércense, ¿no? La idea es que ustedes puedan tener un buen testimonio. Si vas a hacer una tarea, si tienes que presentar un trabajo, si tienes que hacer una exposición, haz lo mejor posible. Hazlo con excelencia, hazlo para Dios. Venga conmigo, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, por favor. Note cómo lo frasea Pablo en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 5. Esta ética del trabajo fue predicada y practicada por los primeros cristianos. Desde el primer siglo siempre fueron gente trabajadora. Efesios capítulo 6, versículo 5. No pierdas Tesalonicenses, ¿verdad? Amén. Siervos, o sea, aquellos que están bajo servidumbre, quiere decir que tienen un amo, son esclavos tal vez, o tienen un amo porque están asalariados. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Cómo tenemos que obedecer a nuestro jefe? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién? Como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. ¿Como quién? Como al Señor y no a los hombres. Si eres estudiante, tienes que esforzarte y dar testimonio de Cristo. Esa es tu principal ocupación, dice la palabra. Demuéstralo. Demuestra que eres cristiano. Demuestra esforzándote en sacar buenas notas. Yo te digo, a ver los que están aquí de estudiantes, ¿es posible sacar 10 en las materias? ¿Qué se requiere? Esforzarte. Llegar a todas las clases. Tomar buenas notas. Hay gente que si le revisas el cuaderno, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué está escrito aquí? Ahora con el WhatsApp la gente escribe, bueno, cosas, ¿no?
Y tienen una ortografía terrible algunos. Por ahí me puso alguien, decía la frase así, hacía mucho tiempo que tal cosa, pero cuando la hacía es con H y con C. Y lo puso sin H y con S. Entonces yo leía hacía mucho tiempo. Y no le, hacía, ya entendí. Si eres estudiante, hazlo como al Señor. Como que el Señor te dijera, mira, ten este libro, haz un resumen de 5 hojas y lo presentas el próximo martes. ¿Cómo actuarías si Dios te lo pidiera? No, Señor, claro que sí. ¿Dónde está el libro, verdad? Y el libro así, ¿no? Pero es esta actitud. Tenemos que enseñarla a nuestros hijos. Tenemos nosotros, si eres estudiante, practicarlo y entender que tú lo estás haciendo para Dios. ¿Qué tal si eres ama de casa? Bueno, yo no trabajo en casa. Algunas trabajan en casa y trabajan fuera también. Wow, mis respetos, sinceramente. Pero las mujeres que trabajan en casa también tienen que esforzarse, porque ahora muchas mujeres han descuidado sus casas y con este tema de la liberación femenina, ¿verdad? De que todos somos iguales, ¿verdad? Y a qué hora nos repartimos toda la... Momentito, Tito, vamos para allá. Tito, por favor. Cierren las puertas, que no se salga nadie, hermanos, por favor. Tito, capítulo 2. Dios quiere que tu casa sea una casa limpia, una casa presentable, una casa donde se vea el orden, donde se vea el esfuerzo, el sacrificio. Te va a costar, pero se puede. Tito, capítulo 2, versículo 3. Amén. Las ancianas, mujeres mayores de la congregación o más experiencia, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué? Amar a sus maridos y a sus hijos. Wow, sigamos leyendo. A ser prudentes, castas, ¿qué más? Cuidadosas de su casa. Qué fijado es Dios, ¿no? O sea, Dios, a ver cómo cuida su casa usted. ¿Eso qué tiene que ver? Es parte de la vida espiritual. Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es parte del trabajo y el esfuerzo que todos tenemos que hacer. A Dios le gusta, hermanos, que nos esforcemos. Dice Pablo en la lectura que tuvimos que él se afanaba con trabajo y fatiga. Se le costaba. Ir a trabajar cuesta. Aquí en México llegar al trabajo ya es todo un esfuerzo, ¿no? Pero echémosle ganas. Implica levantarte temprano, preparar tu ropa, implica administrarte. Todo esto, hermanos, es parte de lo que Dios quiere y es para la gloria de Dios, como para Cristo. Todo lo que hagas tienes que esforzarte porque es para Dios. Vas a tener una reunión de célula en tu casa, prepara tu casa, recibe a los hermanos con amor. Si tienes niños, pues vas a tener que esforzarte con los niños. Oye, hermanos, hijitos, hoy es la reunión, así que echémosle ganas porque vienen los hermanos. No lo hagas quejándote, no lo hagas de mala gana, hazlo con gozo para Dios. Si vas a venir el domingo, llega temprano, esfuérzate por levantarte. Ouch. Participa de la alabanza, estate aquí con nosotros, hazlo para Dios, porque todo lo hacemos para la gloria de Dios. Vas a preparar, no sé, un reporte en tu oficina. Te han pedido que hagas una exposición. Te han pedido que trabajes en algo. Échale ganas, esfuérzate. Las personas, los jefes, estarían contentos de saber que los cristianos son personas trabajadoras. No siempre es el caso. Y a veces los cristianos, no, es que soy cristiano, entonces yo no me afano, hermano. Yo tranquilo. ¿Qué dice la Biblia de la pereza? Vamos para allá. Venga conmigo a Proverbios. Proverbios capítulo 6. Dicen que los perezosos no los quiere Dios ni los quiere el diablo. No cae mal, ¿verdad? Proverbios capítulo 6, versículo 9. Amén.
Proverbios 6:9 dice: perezoso, ouch, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar las manos, por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre. ¿Qué le va a venir al perezoso? Pobreza. Dios bendice la mano diligente, la mano del que se esfuerza. Y todos estamos en esto, hermanos. Pero yo creo que es una gran corazón cuando entendemos que esto es para Dios y cambia todo. Hermana, ¿vas a preparar un guiso especial? Como que fuera para Jesucristo. Hermano, ¿vas a presentar algo en tu oficina? Hazlo como para Jesucristo. Trabájalo y hazlo como para el Señor. Porque todo lo que hacemos nosotros lo hacemos como para el Señor, no al ojo. ¿Te acuerdas que leímos ahí, verdad? ¿Qué es servir al ojo? Pues, servir al ojo es cuando te están mirando. Cuando está el jefe, ahí está trabajando. Sí, aquí jefe, ¿cómo no? Se va el jefe, ya se fue, ya. Un amigo mío trabajaba aquí en México, lo que antes era Aurrerá, ahora es Walmart, ¿no? Y cuando Walmart compró a Aurrerá, a él le ofrecieron irse a vivir a Estados Unidos y él aceptó, se va a Estados Unidos. Y se fue a Bentonville, Arkansas, donde está la matriz de Walmart de todo el mundo. Y él trabajaba en sistemas. Y sucedió que los mexicanos eran los únicos que se quedaban tiempo extra. Todos los demás se iban a las 5 de la tarde y él se quedaba más tiempo. Él y sus amigos, ¿no? Y entonces le hablaron los directivos de Walmart y le dijeron: aquí hay un problema. Nada más hay dos opciones. O ustedes no son buenos trabajadores y no logran sacar el trabajo a tiempo porque todos los demás se van a las 5. O el jefe les pasa demasiado trabajo a ustedes. Una de dos. Dijeron: no, es que estamos acostumbrados a México, ¿no? Que llegas y platicas y cómo estuvo la selección y te la vas, y entonces al final ya en la noche pues ya vas más en la tarde, poco a poco te vas haciendo las cosas, ¿no? Tenemos que aprender a ser productivos, hermanos, y hacerlo todo para la gloria de Dios. Este es el corazón. Número 2, trabajar no solamente es para la gloria de Dios, trabajar te ayuda y te desarrolla a ser productivo. A Dios le gusta la productividad. Pablo dice, leamos por favor a Tesalonicenses, capítulo 3, segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Amén. Es el texto base, ¿verdad? Dice: no, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos, ¿con qué? ¿Con qué dice? Afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Los cristianos deberían de ser los mejores estudiantes, los mejores trabajadores, las mejores esposas y amas de casa. Mire, me llamó la atención muchísimo, estuve leyendo acerca de los peregrinos. Los peregrinos, los pilgrims, hasta hay un pollo, ¿no? El pilgrim, ¿verdad? Estos llegaron de Europa a Estados Unidos y conquistaron el oeste de los Estados Unidos. Todas esas historias que tenemos, ¿verdad? Ellos tenían su propia ética del trabajo. Eran ahorradores. Desde la mañana se levantaban, los niños estudiaban y luego se iban a ayudar al campo. Y ahora tenemos una gran obligación de entretener a los chicos. Aún mis hijos, yo recuerdo que mis hijos me decían de repente: papá, sí, estoy aburrido. ¿Y yo qué, no? ¿Qué es mi obligación entretenerte? Pues no, ¿verdad? ¿Quieres aquí? Yo te doy trabajo. Y los ponía a leer, los ponía a estudiar y entonces ya mejor ni me decían nada, ¿no? Los menonitas en Belice. Estuve en Belice, hermanos, y Belice es un país pequeño, no tiene ni 1 millón de habitantes, creo que tiene 300,000 personas todo el país. Hay un grupo de menonitas
que son como unos 80,000 menonitas que hay en Belice. Estos menonitas hacen la tierra productiva. La hacen tan productiva que tienen sus propias granjas de leche, de queso, de jamón, de verduras, y la gente de Belice les va a comprar a ellos y son prósperos. Y la gente de Belice dice lo siguiente: pues hay que pensarlo bien para trabajar con los menonitas, porque esos te levantan a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, vas a trabajar, y te traen así, mira. Nosotros somos muy de que trabajamos un rato de, ya trabajé mucho, ya hay que descansar, ¿no? Eso es trabajo. Hacen la tierra tan productiva que si tienes terrenos y no los ocupan, los menonitas vienen, te rentan tu terreno, te pagan una renta por tu terreno, lo hacen productivo y luego te terminan vendiendo las verduras y todo lo que cultivan ahí. El trabajo te hace productivo. Cuando trabajamos aprendemos varias cosas. Aprendemos, por ejemplo, aprendemos a ser puntuales, a sujetarnos, aprendemos a ser excelentes en nuestro trabajo, el servicio, la proactividad, planificación, trabajo en equipo, limpieza, etcétera, etcétera. Y aquí, hermanos, muchas personas, hay gente que a veces me dice, yo quisiera servir en el ministerio. Digo, qué bueno, gracias a Dios. Yo quisiera ser misionero. Le digo, qué bueno, excelente. Y les digo, consigue un trabajo. Gana tu dinero primero. No, es que yo estoy atraído al... Bueno, está bien que está el ministerio, no hay nada malo en ello, pero trabaja, porque ¿qué va a aprender en el trabajo? Va a tener un jefe, ¿no? Quiero ver cómo se lleva con su jefe, quiero ver si llega temprano, quiero ver si madura, ¿verdad? Entonces el trabajo le va a ayudar y le va a permitir ser productivo para las cosas de Dios también. Pablo mismo tenía derecho de recibir ofrenda de parte de la iglesia, pero como conocía esta iglesia, dijo, miren, aquí no voy a recibir ofrenda, aquí voy a trabajar yo. Y él trabajaba y predicaba al mismo tiempo, para dejaros un ejemplo, porque había una cultura que la gente no quería trabajar, y estaba pasando aquí mismo, en este lugar. Tenemos entonces, hermanos, que aprender a ser productivos. Proverbios capítulo 13, por favor. Proverbios capítulo 13, verso 4. Proverbios capítulo 13, versículo 4. Hermoso versículo que habla de la pereza, pero también de la diligencia. Amén. 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, ¿qué va a pasar? Será prosperada. A Dios le gusta que te esfuerces, que seas diligente. Yo estuve en la universidad y te digo algo, cuesta sacar buenas calificaciones. Tienes que hacer un montón de cosas. No, es que este maestro a veces no llega a la primera clase. Entonces me da flojera ir porque a veces no llego yo a las 7 y no llega el maestro. Entonces dices, ay, ¿para qué vine? Me hubiera avisado, ¿no? Pero claro, el día que no vas, sí llega el maestro y deja tarea, ¿no? Entonces digo, ay, pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué no me avisan a tiempo? No, esfuérzate. Está ahí todos los días y si no, aprovecha tu tiempo. Ponte a leer otros libros, crece, desarróllate, estudia. Si puedes hacerlo, adelante, te va a costar, pero a Dios le va a gustar ese esfuerzo. Una nota de advertencia aquí, hermanos. También es cierto que hay la tendencia, como vimos al principio, a enfocarnos tanto en nuestro trabajo que descuidamos el servicio a Dios y descuidamos la familia. Y hay personas que están tan metidas en su trabajo que descuidan su familia, y eso también no le gusta a Dios. Eclesiastés, por favor. Libro de Eclesiastés, capítulo 4. Eclesiastés, capítulo 4. Versículo 6. Mire cómo es sabia la palabra, cómo Dios tiene todo perfectamente medido. Eclesiastés, capítulo 4 y verso 6. Eclesiastés está después de Salmos, Proverbios, por ahí, al ladito. Mejor, ¿amén? Eclesiastés 4:6 dice, Eclesiastés 4:6. Mejor es un es un puño con descanso que 2 puños con trabajo y aflicción de espíritu. Amén.
¿Entiende lo que dice? En vez de afanarte tanto, porque hay gente de que se esfuerza tanto por tener un ascenso y horas extras, está tan metido en el trabajo que descuida lo demás. Mejor un puño lleno con descanso, porque es necesario el descanso, que 2 puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y muchos han perdido sus familias, muchos han perdido sus hijos, porque simplemente no tienen tiempo, porque el trabajo es demasiado absorbente. Si tienes un trabajo demasiado absorbente, pídele a Dios que te dé otro trabajo. ¿Dios no puede darte otro trabajo? Y recuerdo mucho a un hermano que trabajaba en una empresa que le demandaba mucho. Faltaba muchas veces los domingos el hermano, no estaba. Y le preguntaba a su esposa, ¿y tu esposo? Le decía, está trabajando. Es que hoy le tocó trabajar. No estaba. Y de repente que estaba, ¿verdad? Yo lo saludaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Con mucho trabajo. ¿Hasta qué cree que le pasó un día? La empresa lo cortó. Que parecía algo imposible, porque el hombre tenía tanta influencia y tanto trabajo, tanta responsabilidad, pero un día la empresa dijo, ya no te necesito, y lo cortaron. Y después ahí estaba todos los domingos, llegaba temprano. Y decía, ¿cómo me perdí todo esto? ¿Cómo me perdí servir al Señor? Y su vida cambió. Puso un pequeño negocio, comenzó a servir al Señor, puso una célula en su casa y tú lo veías ahora realmente realizado, porque el trabajo se puede convertir también en una esclavitud y tenemos que tener cuidado con eso. Número 3, trabajar no solamente glorifica a Dios, nos hace productivos, sino que el trabajo también nos permite estar tranquilos. Segunda Tesalonicenses, por favor, en nuestro texto base, por favor, el capítulo 3, y leemos los últimos versículos. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan, ¿cómo? Desordenadamente. Dios es un Dios de orden, no le gusta el desorden. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Es un mandamiento de Dios. Y mire esta frase, que trabajando, ¿cómo? Sosegadamente coman su propio pan. Esta palabra sosegadamente la usamos en México, ¿no? Cuando alguien está así muy intranquilo, le decimos sosiégate. Quiere decir estar tranquilos. Trabaja con tranquilidad. Porque cuando tienes un trabajo, tienes una ocupación, tienes la oportunidad de tener un ingreso para tu familia. Gracias a Dios, está tranquilo. Claro, tal vez quisieras más ingreso, pero ya vimos que tenemos que estar contentos, ¿verdad? Contento con lo que tenemos, ¿verdad? Si puedo aumentar, si hay posibilidad, que bueno, gracias a Dios. Si no aumento, no pasa nada, tranquilo. La vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Tranquilo porque es un trabajo honrado, que es de bendición y beneficio para tu vida y la sociedad también. Tranquilo porque sabes que Dios te da la fuerza, la salud y la inteligencia para que puedas trabajar. ¿Sabes que el trabajo que tienes, Dios te da la salud y la inteligencia? Y Dios se la puede quitar. Mi amigo que falleció esta semana, teníamos planes. Hicimos planes. Tenemos un viaje programado. Me dijo, sí voy al viaje. ¿Sí vienes? Qué bueno, entonces vamos, hagamos planes para hacer juntos este viaje. Ya no se pudo. Entonces, mientras haya oportunidad, haz las cosas que Dios te permite hacer para la gloria de Dios. Tranquilo, porque estás aprovechando las oportunidades y estás madurando tu carácter. El trabajo te va a ayudar a ser responsable. Tranquilo, porque no estás en pobreza o en deudas. Deudas es un tema, ¿no? Hablaremos de esto el próximo domingo, un poquito de las deudas. Tranquilo porque tienes para diezmar y ofrendar y ayudar a otros que están en necesidad. Tranquilo porque sabes que el trabajo no es lo más importante, sino conocer a Dios y servir a Dios. Tranquilo porque sabes que Dios te cuida, te guía y te provee para todo lo que tú necesitas. El que trabaja puede estar tranquilo.
y no tienes trabajo, pídele a Dios. Miren, hermanos, aquí en México, sinceramente le digo, México ofrece muchas oportunidades. Y sí es cierto que hay en algunas circunstancias poco trabajo, en algunas áreas, en algunos campos, no todos tienen trabajo. Pero le digo una cosa, aquí en México el que se esfuerza sale adelante. Pero requiere ser esforzado. Y hay personas que hacen cositas tan chiquitas, ¿verdad? Andamos ahí en Xochimilco ayudando un poquito, entregando algunas cosas con las personas. Y había una señora que tenía una mesita fuera de su casa y vendía unos dulces. Una señora ya mayor, pero ahí estaba. Me imagino yo que se tenía que levantar a cierta hora, poner su mesita, poner sus dulcitos y estar ahí pendientes para venderlo. A ver, ¿quién se va a poner ahí? Se gana muy poco, mejor no pongo nada. Haz algo. Esos chicos que ni trabajan y ni estudian, cuidado. Nada más quieren andar de novios, ¿no? Esforzarse y estar entonces tranquilo, haciendo lo que Dios te ponga a hacer para su honra y para su gloria. Cuarto lugar, trabajar es tener para dar. Venga conmigo ahora. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, por favor. Esto, hermano, nos debe animar a esforzarnos y a servir a Dios con alegría y a hacer lo que tengamos que hacer cada día para el Señor. Efesios capítulo 4, el verso 28, por favor. Dice, y ese también es una ética bíblica, la ética de ayudar al necesitado. Efesios 4, 28. ¿Está conmigo? Sí. El que hurtaba, no hurte más. ¿Hay ladrones aquí en México? No, hombre, hermano. Pobrecita la gente en Xochimilco. Muchos estaban durmiendo afuera de sus casas. Estuve con un señor que dice, estoy durmiendo aquí afuera. Me dijo, a ver, enséñeme su casa, a ver el daño que tuvo. Entonces entramos en Xochimilco. Si usted ha estado alguna vez en estos pueblos, hay unos callejoncitos. Entonces te metes al callejoncito así varios metros y dices, tú aquí dónde voy a dar, y de repente hay una casita ahí al fondo. Entonces ahí en la casita del fondo, en el piso se le había hecho una grieta así. Y le dijeron, no es seguro dormir aquí. Usted tiene una grieta de ese tamaño ahí en el piso. Entonces, ¿quién sabe qué pueda pasar con él? Tenemos que revisarlo. No puede dormir acá. Entonces estaba durmiendo en la calle. Y alguien le dijo, bueno, ¿por qué no se va con un familiar o a otro lado? ¿Por qué cree? Los ladrones. Ahora, ¿sabe qué tenía él en su cuartito? Tenía un radio, una pequeña televisión, un refrigeradorcito chiquito y su ropa. Pero la gente se roba hasta eso. La Biblia dice, no robes. El que roba se la va a ver con Dios. Porque Dios desde los 10 mandamientos puso, no robarás. Roba lo que sea y te la vas a ver con Dios. Y dice, ¿qué tienes que hacer? El que hurtaba, si había uno que era ladrón y se había convertido, antes era ladrón, ¿verdad? El que hurtaba, tú hurtabas, sí, no hurtes más, sino trabaje. Oye, es como mala palabra, ¿no? Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que disfrute la vida y acumule riquezas. ¿Para eso? Para compartir con el que padece necesidad. Si tiene la bendición de tener un trabajo, hermano, gloria a Dios. Hazlo con de todo corazón, hazlo para el Señor, hazlo con todas tus ganas. Y de lo que tengas ingreso, ayuda al necesitado. Siempre va a haber alguien que está necesitado. Y Dios te va a poner oportunidades para que des. Y siempre el corazón, y nosotros estamos programando, por eso tenemos aquí un centro de acopio. Me decía hoy la hermana Mari, encargada de la escuela dominical, pastor, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos es que tenemos tanto acopio que no hay lugar para que los niños tomen la clase. Chanfle. Bueno, entonces hicimos un poco de espacio para una de las clases y la otra clase se va a ir al parquecito con los niños a tener la clase en el parque. Pero está bien, nos podemos acomodar un poquito, ¿no? Podemos hacer un poco de esfuerzo, ¿no? Para seguir ayudando al que está en necesidad. Y el sábado vamos a tener una brigada y tendremos otras más, primero Dios. ¿Para qué? Para compartir, para dar con aquel que necesita. Tienes mucho. Dios te ha bendecido y te ha dado mucho. Da mucho. Ay, pero es mucho, pues ni modo, te dio mucho, ¿no? Tienes tus prestaciones, ¿no?
¿Tienes poco? Da poco. No es excusa tener poco. Ay, yo tengo tan poquito que mejor no doy nada. No, da un poquito aunque sea. Ay, nomás tengo 100 pesitos. Bueno, da un poquito, 5 pesos, 10 pesos, ¿verdad? Ay, nomás tengo 100,000. Ah, bueno, pues date unos 5,000, ¿no? Claro, porque el punto es la actitud del corazón y Dios está viendo el corazón. Y si tienes un trabajo, gloria a Dios, pero da, comparte con el que tiene necesidad. Este es el corazón de Dios. Así quiere Dios que nosotros también trabajemos y demos también a los demás. Y leemos el último, por favor. Tesalonicenses, capítulo 3, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, nuestro texto base. (3:11) Porque oímos que algunos de entre vosotros, caray, ¿algunos de dónde? De la iglesia. Algunos de, no de la calle, algunos de entre vosotros andan, ¿cómo? Desordenadamente, no trabajando ¿en qué? En nada. Ahí está el punto. Cambiar te va a costar. Si no has sido un buen estudiante, mañana lunes no vas a ser un buen estudiante. Te va a costar. Tienes que empezar a llegar temprano, a hacer nuevos hábitos, te va a costar. Si alguien está acostumbrado como a ganar muy poquito, a ganar casi nada y no trabajar, y vivir un poquito a costillas de los demás, ¿eres de aquellos que andan pidiendo prestado todo el tiempo? ¿Que tienes un montón de deuditas con un montón de personas? Tal vez es porque no estás trabajando, estás gastando más de lo que ingresas realmente. Te va a costar cambiar. Ser un buen trabajador te va a costar. Ser una buena ama de casa te va a costar. Tengo un caso por ahí, hermanos, de un matrimonio que se divorció porque ella era tremendamente perezosa. Él llegaba a casa de trabajar y la casa patas arriba. Y entonces el hermano me decía, ¿qué hago, pastor? Pues tenle paciencia, dile, ¿no? Pues ya le digo, ¿pero qué? Pues no. Chanfle, ¿no? Y así, claro, él tomó la decisión. No, la Biblia dice que no debemos divorciarnos, pero muy buena parte de la razón fue por esto. Te va a costar ser una ama de casa como Dios quiere. Te va a costar ser un esposo como Dios quiere, pero vale la pena. Y esto, hermanos, va a traer gloria a Dios. Y que la gente agarrara esta cultura, hermanos. México sería otro. Pero vamos a comenzar con nosotros primero. Padre, gracias por tu palabra. Porque nos da, Señor, un trabajo. Los que tenemos trabajo, Señor, gracias. Tal vez siempre quisiéramos ganar más. Pero, Señor, estamos contentos con lo que tenemos. Y gracias, Señor, porque tú nos animas a esforzarnos, a madurar, a crecer, a ser mejores estudiantes, mejores amas de casa, mejores esposos, mejores trabajadores, sirviendo a nuestros amos, nuestros jefes, nuestros maestros, con excelencia, con alegría, con puntualidad, con servicio, con proactividad. Ayúdenos, Señor, porque todo lo que hacemos en nuestra vida es para tu honra y para tu gloria. Y queremos, Señor, que la limpieza de la casa, el examen que tengo que presentar el martes, el trabajo que tengo para el jueves, lo haga con gozo, con alegría, lo haga para ti, Señor. Recíbelo, Señor, como una ofrenda, Señor, como algo que entregamos para que tú seas glorificado y que la gente diga, ¿por qué es así? ¿Y por qué se esfuerza tanto? Porque quiere agradar a su Señor. Y eso queremos, Señor, trabajar con nuestras manos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro esfuerzo, Señor. Y eso es algo que tú bendices. Tú bendices la mano del diligente y no la mano del perezoso, Señor. Quita la pereza de nuestras vidas. Tenemos que admitir, Señor, que a veces somos perezosos y no nos esforzamos a veces en las cosas tuyas. A veces somos perezosos, Señor, perdónanos. A veces somos perezosos para reunirnos.
O somos perezosos, Señor, para predicar tu palabra a otros. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a esforzarnos para ti, con afán, con fatiga. Si nos cansamos, qué bueno, pero que nos casemos por lo que vale la pena. Ayúdenos, Señor, y que con esta actitud y este corazón te sirvamos a ti. Cada quien está orando un momento. Si te encuentras aquí y tú no has recibido a Cristo, no te has entregado a Jesús, ¿habrá alguna persona que hoy quiere recibir a Jesús? Levántame tu mano para que yo ore por ti si tú nunca has recibido a Jesús, para que yo sepa y pueda orar. ¿Habrá alguien que quiere recibir a Jesús antes de que terminemos? Gracias, Padre, por este tiempo que nos das, la oportunidad, Señor, de adorarte, aprender de tu palabra. Que sigamos, Señor, adelante con todas las cosas. Ponemos en tus manos nuestra iglesia, el local que necesitamos, Señor. Provee todo lo necesario. Gracias, Señor. Ayúdanos a servirte con nuestro trabajo también. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.